Muy bien, compañeros, ya estamos en grabación entonces de nuestra séptima sesión, módulo de seminario de grado. Estábamos dando la espera correspondiente para tener a casi todo el grupo en el aula extendida. Aún nos faltan algunos compañeros. Solamente tengo aquí una novedad previamente informada de uno de los compañeros que tiene problemas de conexión. Y vamos entonces a proceder con nuestra toma de asistencia. Ya les voy a compartir pantalla. Y luego vamos con los contenidos que tenemos programados para hoy. Muy bien, compañeros, me confirman si estamos viendo allí la pantalla de sistema Odin, por favor. Sí, profe, sí, estamos viendo la pantalla. Muchas gracias. Como siempre, les solicito entonces su colaboración confirmando ya sea por el audio o por el chat la asistencia correspondiente para que quede la evidencia en esta grabación. Bueno, el compañero Néstor me informó que se demora un poco en la conexión. Carlos Andrés Calderón. Gracias, Carlos. John Alexander Díaz. Presente, profe. Gracias. Diego Fernández. Juan Manuel Guevara. Presente, profe, presente. Gracias. Sandra Herrera. Gracias, Sandra. Carlos Hurtado. Presente, profe. Gracias. Ángela Hurtado. Presente. Gracias. Marlon Hidárraga. Presente, buenas noches. Gracias. Andrea Osorio. Michelle Osorio. Gracias, Michelle. Erika Pulgarín. Dani Fabián Valencia. Presente, profe. Gracias, Dani. Paula Barón. Presente, profe. Gracias, Paula. Luis Delio Vega. Don Luis, ¿nos escucha? ¿Está ok el audio? ¿Tiene algún problema de pronto de conexión? Lo veo conectado. Bueno, ya validamos nuevamente con Don Luis a ver si de pronto tiene algún problema de conexión o de audio. Ah, ok, ya nos respondió allí en el chat. Muchas gracias, Don Luis. Muy bien, entonces tenemos novedad con 4 estudiantes, es correcto. Néstor, que ya me había informado previamente. Diego Fernández aún no ha realizado conexión. La compañera Andrea Osorio. La compañera Erika Pulgarín. Muy bien. Listo, vamos a dejar esto aquí habilitado un momento mientras llegan los demás compañeros a la sesión. Muy bien, compañeros, vamos entonces a retomar nuestros temas de este módulo de seminario de grado, ya casi finalizando lo que
corresponde a los contenidos de este módulo enfocado hacia el tema de emprendimiento o generación de ideas de negocio o nuevas ideas de negocio. Hoy estaremos finalizando una pequeña parte que nos quedó pendiente en la última sesión, en la sesión número 6, antes de tomar el receso de Semana Santa, con relación a lo que son las alternativas de financiación. Y entraremos a revisar lo que es la información relacionada con el pitch deck, que es el otro de los modelos o métodos para obtener financiación para el desarrollo de estas nuevas ideas de negocio, emprendimientos, pequeños enfoques hacia el desarrollo de una idea. Con la entrega de información que estamos o que esperamos desarrollar el día de hoy y más en la parte de lo que es el pitch deck, estaremos entregando también o complementando más bien las pautas correspondientes a la presentación que cada uno de los grupos realizará en la última sesión, la sesión número 8, programada para el próximo martes, y con la cual pues estaremos dando finalización a nuestro módulo de seminario de grado. También entregaremos unas pequeñas pautas relacionadas con lo que es el informe gerencial o informe ejecutivo que también cada uno de los grupos deberá entregar como complemento a las presentaciones que se realizarán y cuyo objetivo, el objetivo de este informe es homologar el tercer parcial, que no estaríamos realizando un tercer parcial, sino que estaríamos hablando de un documento que ya en el transcurso de esta sesión entregaremos las pautas correspondientes que va a homologar esta nota. Permítanme un segundo que la compañera nos está pidiendo aquí ingreso. Ya validamos con ella. Y hablando de parciales, les recuerdo también que el día de hoy y posterior a la finalización de nuestra sesión, quedará habilitado el segundo parcial para desarrollo en plataforma, el cual estará también enfocado a lo que es el resto de contenidos que hemos trabajado desde el corte del primer parcial hasta lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Permítanme un segundo, validamos con la compañera Erika. Erika Pulgarín, ¿estás ok en conexión, Erika? Buenas noches, profe. Buenas noches, Erika, muchas gracias. Ya te actualizamos aquí. Gracias, profe. Muy bien, tenemos entonces solamente pendiente compañeros Diego Fernández, Andrea Osorio y Néstor Amaya. Como les estaba diciendo entonces, compañeros, el día de hoy y posterior a la finalización de nuestra sesión estaremos dejando habilitado el segundo parcial, donde tendremos la oportunidad de evaluar el resto de contenidos, como les decía, que hemos entregado en el módulo. Profe, Y ya que- ingresó, perdón, ya ingresó Sí. Andrea Osorio. Gracias, Alex. Regálame un Profe, segundo. Sí. presento. Qué pena, es que me quedé sin internet. Ok, Pero ya. Andrea, no te preocupes, ya te actualizo aquí. Sí, te había visto allí conectada. Listo, ya tenemos a Andrea entonces nuevamente en conexión. Solamente tenemos novedad con Diego y Néstor. Esperemos que se puedan conectar lo más pronto posible. Muy bien. Entonces, retomamos para ya dar paso a los contenidos del día de hoy. Vamos a finalizar lo que es la parte de opciones o alternativas de financiación para el emprendimiento. Vamos a hablar de lo que es cómo poder desarrollar un buen pitch deck, que va a estar directamente relacionado con la presentación a realizar en la próxima sesión por cada uno de los grupos. Vamos a hablar de las consideraciones o pautas para la entrega del informe gerencial o informe ejecutivo, que es complemento a las presentaciones que van a realizar y que, como ya lo habíamos hablado en la concertación académica, homologará la tercer nota o tercer parcial, que en este caso no lo
trabajaremos como tal, sino que será un informe el que entregará esa nota de tercer parcial o tercer corte, como lo quieran llamar. Y adicional a eso, les estaba confirmando que tendremos entonces la habilitación y disponibilidad del segundo parcial, una vez finalicemos la sesión del día de hoy, con un espacio tal como lo manejamos en el primer parcial, un espacio disponible o de disponibilidad durante algunos días, pero por tener condición de parcial, el cuestionario pues tendrá un único intento y un tiempo disponible una vez se inicie el desarrollo de ese intento. Aprovecho para recordarles y recomendarles nuevamente que al momento en que estén realizando el parcial en la plataforma, se aseguren de tener una muy buena conectividad, que no tengan inconvenientes de pronto de estar conectados a alguna red Wi-Fi que no sea muy estable o este tipo de situaciones que de pronto nos pueden generar algún inconveniente con el parcial. También les recomiendo que no realicen el parcial desde dispositivos móviles. A veces se complica un poco el manejo del dispositivo móvil al momento de estar desarrollando el parcial y puede también generar algún bloqueo de la plataforma y demás. Y les recuerdo también que en caso de que tengan algún inconveniente durante el desarrollo del parcial, inconveniente de tipo conexión, datos, fallan los datos, bloqueo de la plataforma, algún inconveniente con el fluido eléctrico y demás, inmediatamente le informen a su tutor con alguna evidencia de lo sucedido para poder entonces validar la situación y entregar la solución correspondiente al estudiante que tenga el inconveniente. ¿Estamos claros ahí en esa parte, muchachos, con respecto a lo que nos va quedando para estas dos sesiones? Séptima sesión que estamos ya en desarrollo y octava sesión que será enfocada en lo que es las presentaciones de cada uno de los grupos. Sí, señor, sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto a la información que les acabo de entregar o de pronto con respecto a las presentaciones antes de entrar de pronto a validar un poco las pautas y un poco otra información que puede ser de gran utilidad para ustedes? Profe, qué pena, ¿el examen va a ser referente a los temas que hemos visto o al tema del día de hoy? El parcial está relacionado con los temas que hemos visto desde el corte del primer parcial hasta lo que veamos el día de hoy. Listo, profe, muchas gracias. Ok, recuerden también que todas las preguntas del parcial están directamente relacionadas con los temas que tenemos expuestos en módulo para que también identifiquen esa herramienta como la herramienta principal para el desarrollo de estos interrogantes. Muy bien, ¿alguna inquietud adicional, compañeros? No, profe, Una estamos- inquietud, el parcial iría pues el segundo habilitado hasta el domingo. El segundo hasta el domingo, ya te doy la fecha exacta. Sí, compañera. Hasta el domingo lo vamos a habilitar. Domingo a medianoche, Ángela. Listo, muchas gracias. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Ok, entonces vamos a dar paso a los contenidos. Vamos a dar finalización a los contenidos que tenemos en módulo. Luego hablamos un poco de las pautas del informe. Y por último, concretamos la habilitación del segundo parcial. Me voy a permitir entonces ubicarme aquí en el módulo. ¿Me confirman si estamos viendo allí la pantalla de módulo, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. En sesión anterior quedamos entonces en lo relacionado con una de las alternativas de financiación, más puntualmente con el crowdfunding,
donde hablamos un poco de estas opciones y de algunas modalidades que el mismo crowdfunding permite dentro de su posibilidad de financiación a algunos emprendimientos o algunas empresas emergentes o algunas ideas de negocio. Crowdfunding tipo de donación, de recompensas, acciones, de royalties, de préstamos. Y solamente nos quedó pendiente por validar otra de las alternativas, que es el bootstrapping, la cual pues básicamente lo que nos indica es que la financiación o los recursos utilizados para el desarrollo de esta idea de negocio, de esa alternativa de emprendimiento y demás, se trabajará con los recursos propios que tiene la persona o el grupo de personas que están desarrollando dicha idea, únicamente con dichos recursos. En algunas ocasiones esto es completamente válido y viable porque las personas o la persona que está desarrollando dicha idea o dicho emprendimiento cuenta con todos los recursos disponibles para desarrollar dicha idea. Aún siendo de pronto los recursos completamente disponibles y completamente válidos para el desarrollo, es importante identificar que tiene cierta diferencia con el capital semilla o con la alternativa de capital semilla, porque el capital semilla, si bien encontramos que también pueden ser recursos propios de la persona o grupo de personas que están haciendo el desarrollo, dicho capital tiene un limitante. Hablamos del capital semilla. Tiene un limitante en cuanto a la disponibilidad y a lo que puede enfocarse ese capital semilla sobre el desarrollo de la idea. Más puntualmente hablamos de que cuando tenemos capital semilla, que es limitado, siempre necesariamente vamos a tener que buscar otra alternativa adicional para el desarrollo de la idea, como las que ya vimos, créditos, financiaciones, crowdfunding y demás. En el bootstrapping, la idea es que el desarrollo de esta alternativa de negocio, de esta idea de negocio, se pueda, valga la redundancia, desarrollar con los recursos que cuenta el grupo de personas o la persona que lo está haciendo y cuyos recursos no van a tener un límite como tal y no van a poder ser catalogados o no serán catalogados en su momento como capital semilla. Es más, se tiene un acceso, no utilicemos la palabra ilimitado, sino un acceso a una buena cantidad de capital que permitirá entonces tener diferentes opciones de inversión y de enfoque hacia los gastos o los costos necesarios para el desarrollo de la idea, sin necesidad de buscar otras alternativas adicionales de financiación. Ventajas y desventajas que puede tener esta alternativa. Ventajas: es una alternativa a la dificultad de acceso a la financiación. Cuando se tienen este tipo de posibilidades de tener unos capitales propios o recursos propios, pues se hace mucho más fácil o genera una ventaja frente a las condiciones que se tienen para poder acceder a la financiación en otras de las alternativas que ya hemos visto, como por ejemplo, o más puntualmente, lo que es los fondos de inversión, los créditos como tal, las financiaciones como tal, que son un poco complicadas en ciertos momentos en cuanto a los requisitos que se tienen que cumplir para poder acceder a dicha financiación. Ventaja: el endeudamiento va a ser mínimo, casi que nulo si se tiene una buena cantidad de recurso o capital disponible. Genera también el poder trabajar con un capital o recurso propio, genera también o incentiva la cultura del ahorro. A ver, son nuestros recursos, es nuestro capital. Por tal motivo, las personas o la persona que está haciendo el desarrollo, pues estará pensando que necesita generar ahorro o reducción o eficiencia en sus costos y gastos para poder hacer rendir precisamente esos recursos o ese capital que se tiene. Y
en ese sentido, se logra también desarrollar la creatividad del grupo de personas o de la persona que está haciendo el proceso en cuanto a la optimización de dichos recursos. Por eso les decía que se hace importante entonces generar eficiencias y generar optimización de todos estos recursos para así entonces aprovechar al máximo esos activos o recursos o capitales propios que se tienen para el desarrollo del negocio. Desventajas. Que en algún momento, por la cantidad de capital o recursos propios disponibles, de alguna u otra forma también se puede ver limitado el crecimiento del proyecto. ¿Por qué? Se tiene un capital o cierta cantidad de capital y de recursos disponibles que entonces pongo a disposición y comienzo a utilizar, pero el crecimiento del negocio está siendo tan óptimo que obviamente voy a necesitar más capital para sostener, mantener y apalancar dicho crecimiento. Y muy seguramente ese recurso propio no se va a tener disponible en algún momento. Ojo, puede ser que dentro del crecimiento, del desarrollo del negocio, de la idea del negocio, se esté ya teniendo también un buen crecimiento en la parte de ingresos, que el mismo negocio ya genere un mantenimiento o genere una autosostenibilidad para que sean los mismos recursos que se van generando los que van permitiendo el crecimiento del proyecto. Esto depende de qué tan bien administrado esté el recurso propio, porque en algún momento puede que sí se tenga mucho recurso, mucho capital, se comience a invertir, se comience a distribuir, pero aún no ha comenzado a verse el fruto de dicho negocio. Entonces allí se puede limitar un poco. Dificulta el acceso a determinadas operaciones comerciales. Recuerden que por factores económicos y por factores comerciales también es muy importante el historial crediticio para algunas operaciones como tal. Y cuando de pronto no se tiene ese historial crediticio, de pronto nos ha pasado cuando hablamos de la obtención de créditos o incluso en las mismas tarjetas de crédito que nos ofrecen las entidades financieras, si uno como persona natural ya tiene un historial crediticio, en algunas ocasiones es mucho más fácil acceder a otros métodos de financiación o a otros créditos que cuando no se tiene ningún historial crediticio. ¿Por qué? Porque se tienen algunos recursos propios disponibles y no ha sido necesario en ningún momento acceder a esos productos de crédito. Eso también puede dificultar o ser una desventaja en cuanto a la utilización de los recursos propios. Y digamos que la desventaja o un poco la limitante allí en cuanto a la utilización de los recursos propios es que es el emprendedor o grupos de emprendedores los que asumen todo el riesgo financiero. Y en ese sentido, vuelvo y repito, debe haber una muy buena administración de dichos recursos y a su vez, obviamente, el incentivar la cultura del ahorro, la optimización, las eficiencias en cuanto a la utilización de los recursos para que la metodología o la alternativa del bootstrapping no se convierta más adelante en un riesgo como tal de la utilización de estos recursos o de estos capitales que se tengan disponibles. ¿Nos queda claro allí esa última alternativa, compañeros, en cuanto a las posibilidades de financiación que pueden tener un grupo de emprendedores o un emprendedor en el desarrollo de sus ideas de negocio? Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí. Ok. Vamos ahora a entrar directamente entonces a lo que nos entrega el módulo con relación al pitch deck. Y ya con relación al pitch deck hemos hablado en sesiones anteriores de esa referencia que deberíamos tener allí con lo que de pronto en algún momento hemos podido evidenciar en
los realities de negociación, más puntualmente con Shark Tank, que ha sido nuestra referencia para hablar un poco de lo que es el pitch deck, o al menos comenzar a hacernos una imagen de lo que podría ser el pitch deck y de lo que podría estarse presentando al momento de que cada uno de los grupos entregue al resto de compañeros y al tutor la información correspondiente a su idea de negocio, a su emprendimiento. Primero entonces, cuando hablamos del pitch, o cuando hablamos del pitch deck, debemos ubicarnos en el panorama de que vamos a contar un poco sobre la idea de negocio. Pero cuando hablamos de contar un poco de esa idea de negocio, tenemos que tener algunos puntos muy claros de qué es lo que vamos a contar, qué es lo interesante de esa historia que vamos a contar. ¿A quién? A un posible inversor o grupo de inversores, quienes serán entonces los encargados de inyectar capital para que mi negocio o mi idea se vaya desarrollando. Recordemos que el pitch deck hace parte de las alternativas de financiación. Es una opción más para poder financiar o para poder obtener capital que financie mi idea de negocio. Entonces, retomamos. El pitch es una forma de contar. Vamos a contarle a alguien o a algunas personas la situación de mi idea de negocio. Y aquí comenzamos con un punto bien importante. Recordemos que al principio de nuestras sesiones hablábamos de que las ideas de negocio deben de tener un enfoque, por lo menos las nuevas ideas de negocio, deben de tener un enfoque muy importante sobre lo que es la propuesta de valor. Incluso hablábamos en los primeros foros o actividades de cuál era esa definición de propuesta de valor. Y eso es lo que se debe vender o enfocar en ese pitch deck. ¿Cuál es el valor o cuál es la propuesta de valor, ese diferenciador que le vamos a contar a ese inversor o grupo de inversores? Ahora, esa actividad de contar un poco a ese grupo de inversores o a ese inversor debe de tener un tiempo definido. La idea es que ese tiempo no sea muy extenso. Y cuando hablamos de extensión, pues en temas de tiempo, el tiempo, como ya todos lo sabemos, es muy relativo. Para alguna persona, 10 minutos puede ser mucho tiempo, para otra persona 10 minutos puede ser muy poco tiempo. Todo dependerá, el tiempo dependerá de la importancia de la información que se esté entregando y del enfoque de la misma información que se está dando. Si dentro del desarrollo del pitch, el grupo de emprendedores, posibles empresarios, comienzan a divagar mucho sobre la idea de negocio, sobre la propuesta de valor, así se hablen 10 minutos o 5 solamente, donde se entrega una información muy vaga de lo que se está planteando, pues podría considerarse mucho tiempo para una información que no es para nada relevante. De igual forma, si el enfoque como tal y el argumento o los argumentos utilizados para la propuesta o para dar a conocer la propuesta de valor, para vender esa propuesta de valor, son tan fuertes, son tan atractivos y son tan llamativos que aún llevando incluso 15 o 20 minutos de esa información, de esa entrega de información, al grupo de inversores le parecerá poco o corto el tiempo porque está muy interesante la idea, está muy interesante la propuesta. Entonces, en ese sentido, hay que tener muy claro también que si bien el tiempo es importante y se debe de tratar de que no sea muy extenso, también la calidad de información y la cantidad de la información determinará cuál será ese tiempo correcto para la entrega de información. Dentro de nuestro ejercicio, hemos hablado de que el pitch o la presentación que cada uno de los grupos va a hacer
no deberá superar los 20 minutos. Y esa fue una de las pautas que entregamos incluso en las sesiones anteriores. No quiere decir eso que si tenemos una presentación donde el tiempo utilizado por el grupo sea solamente de 10 minutos, no se esté cumpliendo con el objetivo del pitch o de la presentación. Si en esos 10 minutos el grupo logra entregar la información correspondiente, concreta y además relevante de esa idea de negocio, pues el tiempo utilizado habrá sido el correcto, no habrá sido extenso y además habrá logrado entonces captar la atención del grupo de inversores. Hago esa aclaración para que los grupos tengan presente de que esos 20 minutos que se ponen como límite, los cuales no deberán ser superados, se consideran también como parte de la distribución de tiempo que debemos tener por la cantidad de grupos y por la disponibilidad de horas que tendríamos en esas presentaciones o en esa última sesión para las presentaciones. Sin embargo, vuelvo y lo repito, ese tiempo puede ser modificado dependiendo de la calidad y cantidad de información que se esté entregando. Eso lo evidenciaremos obviamente una vez los grupos comiencen a hacer sus presentaciones. El módulo nos indica entonces que dentro de ese pitch, el emprendedor o grupo de emprendedores deberán transmitir un mensaje contundente, eficaz, claro, centrado, enfocado, como ustedes lo quieran denominar, para lograr ese objetivo o lograr ese propósito que se tiene. ¿Cuál es ese objetivo y cuál es ese propósito? Que el grupo de inversores o el inversor efectivamente le diga, ok, vamos a inyectar X cantidad de capital o vamos a trabajar a través de un royalty o vamos a generar un préstamo, un crédito para el desarrollo de esta idea. ¿Sí? El objetivo del pitch como tal es poder entregar una buena información relacionada con nuestra idea de negocio y ya de allí se podrán desprender una gran cantidad de alternativas de financiación. ¿Vamos claros hasta allí? Sí, profe. Muy bien. Ahora, para tener un poco más claro hacia dónde debemos llevar el pitch deck y la información que cada uno de los grupos estará entregando, encontraremos aquí en el módulo entonces los siguientes temas a considerar dentro de ese pitch deck. Les había dicho inicialmente o desde el principio de nuestra sesión es que la presentación como tal que cada uno de los grupos va a hacer podrá ser trabajada a través de cualquier herramienta gráfica, visual o audiovisual que quieran utilizar. Y es completamente libre. Lo importante es que dicha herramienta nos permita identificar la información correctamente y obviamente la idea de negocio. Ahora, ¿cuáles son los puntos que necesariamente los grupos deben de tener en cuenta al momento de estar haciendo la presentación tipo pitch deck? Está muy relacionado con las pautas que ya hemos entregado en sesiones anteriores con relación a la presentación. Y aquí lo que estamos haciendo es reconfirmar qué es lo que deben de tener en cuenta en ese pitch deck que van a trabajar. La introducción. ¿Quiénes son y por qué están allí? Cuando digo por qué están allí es porque están enfrente de ese grupo de inversores o enfrente de ese inversor o de ese grupo de empresas. El por qué están allí y quiénes son. Identificarse muy bien, presentarse, incluso dentro de esa presentación, que allí vamos ya al segundo punto,
identificar muy bien, además de quiénes son y de quiénes conforman ese grupo de trabajo, cuál es su enfoque o cuál es su responsabilidad dentro de ese grupo de trabajo. Hacia dónde está enfocado su desarrollo dentro de ese grupo de trabajo. Cuando tenemos grupos de inversores, grupos de emprendedores, algunos tienen unas habilidades un poco más desarrolladas que otros, o algunos tienen unas habilidades específicas dentro de su entorno o conocimiento o experiencia laboral, educativa, empresarial y demás. Y es importante que el grupo de inversores o el grupo de empresas que están allí prestas a entregar un posible capital conozcan muy bien a ese equipo de trabajo y cuál es el enfoque de cada uno de ellos. Por eso en el punto 2 se solicita identificar muy bien quiénes conforman ese equipo de trabajo y una descripción breve. No nos vamos a extender en una presentación muy larga para cada uno de los integrantes, de forma muy breve, pero sí muy concreta y que permita al grupo de inversores o al grupo de empresas identificar hacia dónde se enfoca cada uno de estos integrantes. Profe, sería como una presentación así como estilo, digamos, la persona es la persona encargada de la parte comercial, la otra persona, la parte encargada, pues es como la contabilidad y así, como brevemente. Sí, O hay que... brevemente puede ser una opción identificar o que se logre identificar dentro de este grupo de emprendedores a qué se dedica cada uno dentro del grupo. Como tú dices, Andrea, entonces fulanito está encargado de la parte contable y de costos, sutanito está encargado de la parte de marketing y publicidad, por ejemplo, y adicionarle algo más que permita generar algún interés adicional, como por ejemplo... Sutanito, que se ha encargado de la parte de marketing, tiene una amplia experiencia en empresas del sector, no sé, industrial, alimentos, en fin, enfocado directamente a lo que es el marketing y el desarrollo de nuevos mercados, por ejemplo, y ya. No vamos a ahondar más en el tema, no vamos a decir en qué empresas ha trabajado, ni qué ha hecho, ni qué títulos ha obtenido, ni qué galardones y reconocimientos ha obtenido, no, pero si logra identificar un punto relevante de ese integrante que puede ser llamativo para un inversor o para un grupo de inversores. Listo, profe. Muy bien. Ahora hablamos del tercer punto y es identificar el problema. Recordemos que dentro de las pautas que ya hemos entregado y dentro de ese lienzo que de pronto cada uno de los grupos haya elegido para la presentación, sea Canvas o sea Link Canvas, está la determinación del problema, ¿sí? Y allí entonces ya comienza a relacionarse tanto lo que hemos hablado de las pautas de la presentación como de lo que deben de tener en cuenta dentro del pitch deck. Y miren que allí ya estarían cubriendo, si han desarrollado las pautas de la presentación, ya estarían cubriendo también los puntos del pitch deck. El problema, identificar muy bien cuál es el problema que se está solucionando o que se intenta solucionar con esa idea de negocio. ¿Cuál es la ventaja? Miren que esto también hace parte de los lienzos. ¿Cuál es la ventaja o el diferenciador? Lo que hace especial, la propuesta de valor. ¿Por qué es diferente esta idea de negocio a las demás? ¿Qué trae de nuevo? ¿Qué trae de innovador? Y ya con esa propuesta de valor, con esa ventaja, con ese algo especial, entrar entonces a contar muy bien cuál es la solución. Con esa ventaja, con ese algo diferente, ¿cómo va a solucionar esa idea de negocio el problema que se planteó inicialmente? Ahora, ya teniendo claro cuál es el problema, cuál es esa propuesta de valor o ese diferenciador y cómo se espera resolver o dar solución a ese problema, ya presentar entonces el producto como tal, las aplicaciones, las páginas web, las tiendas virtuales, estos desarrollos que cada uno de los grupos ha venido trabajando y ya contar muy bien
de qué se trata ese producto. Recordemos que habíamos hablado de un producto mínimo viable. Ya tenemos entonces, o cada uno de los grupos, incluso en la sesión anterior, pudo evidenciarnos casi que de forma final ese producto, algunos con un poco más de avances, otros aún en desarrollo, pero que ya podíamos evidenciar hacia dónde se estaba enfocando ese producto mínimo viable. Y ejemplos de cómo se iba a desarrollar ese producto a través de la aplicación, a través de la página web, a través de diferentes herramientas que los posibles consumidores o usuarios o el posible mercado tendrá a su disposición para acceder a esa solución que tendrá una ventaja y que solucionará un problema planteado. Además de eso, recordemos en el punto 7 la importancia de las métricas. ¿Qué se va a medir y cómo se obtendrá la información o cómo se conocerá si el cliente, el mercado, el nicho de mercado como tal está satisfecho o estará satisfecho o no con el producto y con la solución que se está dando? Entonces es muy importante, y esto también estaba dentro de los lienzos, que tengamos claro qué información va a recibir este emprendimiento o esta idea de negocio, o por lo menos cómo se tomará esa información para tener unas métricas que posteriormente se van a analizar y que posteriormente sobre ese análisis se tomarán decisiones. Recordemos que al momento de estar tomando decisiones y de hacer esos análisis, podemos entonces tener esos pivotes, esos brincos entre las ideas planteadas, el producto mínimo viable, cómo se ha desarrollado, qué cambios hay que hacerle o qué cambios se le deberían hacer o qué cambios está esperando o necesitando o pidiendo el mismo mercado para luego ponerlos en ejecución y que el negocio o que la idea de negocio como tal se mantenga durante el tiempo. También hay que hablar muy bien y muy claro del mercado. Punto número 8. ¿A qué segmento de clientes? Recordemos que esto también lo habíamos evidenciado incluso en esos avances que ustedes ya habían entregado. ¿A qué segmento de clientes va a estar enfocado nuestra idea de negocio, nuestro producto mínimo viable? ¿Cuál es el posible tamaño de mercado? En el tamaño de mercado no nos vamos a ir a ese punto demográfico de X cantidad de población va a estar afectada por nuestro producto o nuestra solución, como para que no nos, o cada uno de los grupos de pronto no se vaya a estresar tanto con, bueno, ¿y qué información entregamos con el tamaño de mercado? Si lo logran identificar, perfecto, inclúyanlo dentro de su presentación. Es decir, alguno de los grupos podría decirnos, o vámonos con un ejemplo según los apuntes que tengo acá, la parte de la aplicación que trabaja sobre el diseño de las blusas y camisetas para el mercado femenino. Tenemos allí un segmento de clientes ya establecido, incluso en un rango de edades. Ahora, si yo quisiera entregar la información del tamaño de ese mercado, tendría que ir un poco más allá e identificar, por ejemplo, mi mercado inicial donde va a estar ubicado. A, Pereira. B, eje cafetero. C, eje cafetero y norte del valle. Y allí ya tener una medición demográfica de cuál sería ese posible tamaño del mercado. Mujeres con unos ingresos o un estrato por lo menos entre 3 y 6 o 3 y 5, no sé, y además con rangos de edades entre los 18 y los 35, 40 años. Entonces allí ya tengo una demarcación de mercado y puedo o podría incluso identificar el tamaño del mismo en cuanto a cantidad de población, por ejemplo. Pero eso ya es un dato que pues, nos demandaría un poco más de investigación y de, como tal, información relevante dentro del mismo que no lo estamos solicitando, pero vuelvo y lo repito, si alguno de los grupos logra identificarlo dentro de su segmento de clientes, identificar ese tamaño del mercado en cuanto a la cantidad de población,
pues puede entregar la información y es completamente válido y muy relevante a la vez. ¿Vamos claros hasta ahí, compañeros? Sí, profe, sí, señor. Claros. Bien. Cuatro puntos más, de los cuales también ya hemos hablado. Competencia. Identificar y entregar información de la posible competencia que pueda tener esta idea de negocio. Sea competencia indirecta o más aún si es competencia directa, debe de entregarse esa información. Para también el grupo de inversores o posibles inversores puede identificar qué tanta competencia podría tener este negocio y qué tan riesgoso podría ser poner su capital a disposición de esta idea de negocio. El modelo de negocio, ya también lo habíamos hablado un poco, cada uno ya tiene definido, cada uno de los grupos tiene definido su modelo de negocio, pero en ese mismo desarrollo del modelo de negocio, identificar también cómo se va a ganar el dinero o cómo van a ser los ingresos, que eso está también dentro de los lienzos que se han propuesto para el desarrollo de las presentaciones. ¿Cómo se va a ganar el dinero? ¿Cómo se estima obtener esos ingresos para el mantenimiento del negocio? Y obviamente para la recuperación de capital y demás. Inversión. ¿Cuánto capital se necesita? ¿Cuál es el presupuesto? Recuerden que allí habíamos hablado también de que no necesitamos un presupuesto detallado de qué es todo lo que se necesita para el desarrollo del negocio, pero sí por lo menos identificar el capital inicial con el que necesitamos comenzar nuestro desarrollo de negocio. ¿Cuánto vale o cuánto podría valer el desarrollo de la aplicación, el desarrollo de la página web, la inversión en publicidad, en mercadeo, en las mismas métricas o encuestas que se tengan que realizar, la propiedad, planta y equipo mínima que necesito para poder comenzar a mover el negocio como tal o la idea de negocio como tal? Es importante que se logre identificar, cuál es esa inversión por lo menos inicial o ese presupuesto inicial con el que se requiere suplir esa necesidad de inversión para poder iniciar con el desarrollo del negocio. Y por último, el contacto, que puede trabajarse directamente en la introducción y en la identificación del grupo que está desarrollando la idea. ¿Con quiénes o con quién se pueden contactar? ¿Cómo se pueden contactar con este grupo de emprendedores para ahondar un poco más en el desarrollo de este negocio? Recordemos que el pitch deck es un tiempo no muy extenso que entregará una información relevante. Muy seguramente con esa información el inversor o grupo de inversores quedarán por lo menos con un interés inicial sobre ese negocio y ya luego necesitan contactar a este grupo de emprendedores para terminar de definir algunas situaciones, conocer un poco más del mismo negocio y ya tomar la decisión final de inversión. Compañeros, 12 puntos que son completamente trabajables dentro de lo que es el pitch deck. Hay que tener muy claro de pronto esa distribución de la información que se está solicitando allí, relacionarlo muy bien con el lienzo que cada uno de los grupos ha desarrollado y allí tendrán resuelto su presentación o tendrán resuelta su presentación, tanto desde las pautas que hemos entregado en las sesiones anteriores como con lo relacionado al pitch deck. ¿Tienen alguna inquietud con respecto a esos 12 puntos, muchachos? Profe, de pronto es más sobre el tiempo que vayamos a tener. Pues yo considero que, pues, de pronto algunos grupos nos demoremos más que otros o va a haber un tiempo limitado para todos o cómo se manejaría ahí. Ok, te recuerdo que el tiempo que tenemos establecido para todos los grupos
no deberá superar 20 minutos. ¿Sí? Esto más por un tema de la disponibilidad de tiempo que tenemos para las presentaciones como tal dentro de esa última sesión. Estamos hablando de 5 grupos, con un tiempo cada uno de 20 minutos, estaríamos hablando de casi hora y 30 aproximadamente, hora y 40, sí, hora y 30 en el desarrollo solamente de las presentaciones, y debemos dar un espacio después de cada una de las presentaciones para la socialización, para los comentarios y demás. Entonces allí se nos iría más o menos la otra hora y 30 para completar las 3 horas que tenemos de sesión. Sin embargo, como lo decía hace un rato, puede que algunos grupos se tomen menos tiempo, puede que de pronto otros necesiten un poco más, pero eso ya lo iremos dando el manejo correspondiente dentro de la sesión. Lo importante es que cada uno de los grupos establezca su información concreta, clara, bien enfocada dentro de ese tiempo límite de 20 minutos. Ya si por temas de la presentación y demás nos tomamos un poco más o un poco menos de tiempo, eso lo manejamos dentro de la misma sesión, pero cada uno de los grupos ya tiene o debe tener preestablecido que son máximo 20 minutos la presentación. Profe, Sí, otra consulta. Gracias, profe. Para la parte de la inversión, por ejemplo, ahí, pues para serle sincera, yo no sabría decirle cuánto sería el valor por realmente poner en marcha una página web, ese tipo de información de dónde la podemos, pues dónde podemos estudiar o dónde podemos mirar cómo se evalúa el tema. Andrea, la misma web te entrega la información. Si tú tienes de pronto dudas, entonces vas allá a la web y buscas opciones de creación de páginas web. Incluso algunos portales no cobran, ¿sí? Algunos cobran solamente la utilización de un dominio y te entregan a ti la posibilidad de desarrollar tu página web como tú la quieras desarrollar, pero te cobran ese espacio del dominio que ellos utilizan, ¿sí? Y ese es el que tiene un precio allí mensual o anual, y ese es un precio que debe, o ese es un costo, perdón, que deberías tener incluido por lo menos como conocimiento en la inversión. No te voy a pedir un valor exacto, total, y de dónde sacaste la fuente, no, pero sí que sea muy acorde a lo que posiblemente pueda ser esa inversión. Nosotros estamos utilizando WordPress, pues realmente eso es como ahí didáctico. Gratuito. Entonces, sí, gratuito. Entonces, por eso pues tengo como la duda de saber cuánto, bueno, pero igual entonces yo consulto en Ok, internet. eso es en cuanto a la creación, ¿no es cierto? Para complementarte de pronto ahí, Andrea. Pero esa creación necesita una administración. Sí, tú después de crearlo, listo, creaste la página y demás, pero necesita administrarse. Necesita estar subiendo ese contenido, necesita estar actualizando la información, validando la información de la página web, que esté funcionando, que el dominio esté activo y demás. Y eso cuesta, ¿sí? Pero esa información, como te digo, lo puedes encontrar en la web sin ningún tipo de restricción, y vas a encontrar pues cantidad de opciones. Ya es que tú valides allí cuál sería pues la que van a utilizar como dato de una posible inversión. Bueno, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, inquietud? Muy bien. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer durante el desarrollo del pitch deck? Digamos que estas son observaciones también que de pronto en algún momento ustedes hayan podido escuchar de algún otro tutor dentro de sus diferentes módulos en el transcurso de su carrera, enfocados de pronto a la forma de hacer una presentación o una entrega de contenidos. Es algo muy similar. Tener en cuenta qué se debe hacer y qué no se debe hacer. ¿Qué se debe hacer? Contar o entregar la información de forma en que sea una historia, o sea, algo
agradable, llamativo, incluso que genere un posible vínculo emocional con los posibles inversores de cómo este grupo de emprendedores ha llegado a el desarrollo de esta idea de negocio. Más allá de pronto tener claro, muy claro, que estamos trabajando sobre un desarrollo académico, es también interesante o sería muy interesante escuchar de alguno de los grupos o de todos los grupos, si ese es su enfoque, de una u otra forma, cómo han llegado o cómo han desarrollado esta idea que de pronto, en determinado momento, los haya llevado a que le puedan dar continuidad a dicho emprendimiento y que no sea de pronto solamente un tema por cumplir con una actividad académica. Se debe tener un muy buen conocimiento de, obviamente, la idea de negocio y de las métricas o de la información como tal que se va a entregar al grupo de inversores o al inversor. Es decir, evitar el titubear con respecto o con relación a la información que se está entregando. Siempre generar una muy buena primera impresión. Como ya de pronto lo tendrán muy claro, por la modalidad que estamos trabajando a través de las herramientas TICS y demás, de pronto la presentación como tal se puede tornar o generar un poco impersonal. Ya estará en cada uno de los grupos y en esa parte de creatividad, cómo generar esa primera buena impresión o esa muy buena primera impresión a través de la herramienta gráfica, a través de la herramienta o visual que cada uno de los grupos estime utilizar. Por eso les había hablado que si quieren hacer un video lo pueden hacer también. Allí es completamente libre, pero que se logre ese objetivo de generar una primera impresión bastante llamativa. Y entregar información cuando se estén utilizando diapositivas o cualquier tipo de herramienta. Entregar información muy concreta dentro de lo que es el texto de la diapositiva. Incluso en algunas diapositivas o en alguna información no es necesario utilizar un texto. Con una gráfica es suficiente para entregar la idea que se estima desarrollar y ya será el argumento de la persona o del grupo el que se encargará de desarrollar esa misma idea. Y a su vez que la herramienta, diapositiva o como se llame, no esté muy saturada de una gran cantidad de ideas que se estimen desarrollar con esa diapositiva, sino que sea muy concreta y muy bien enfocada. Por otra parte, lo que no deberíamos hacer o lo que no debería hacer el grupo que está haciendo la presentación es, obviamente, generar una extensión en la presentación, pues que no sea muy larga, ya hablamos del tiempo, ya lo determinamos y demás. No generar una lectura continua de la información que se está entregando allí. Por eso se recomienda, como les decía hace un momento, no llenar una diapositiva o la herramienta que vayan a utilizar con una gran cantidad de texto. Primero, eso lleva a que el expositor comience a leer, ¿sí? Casi que de forma inconsciente. Y segundo, no hace muy dinámica la información y la presentación ante la audiencia. No omitir la presentación, compañeros. Todos los integrantes del grupo deben presentarse y debe conocerse la información de cada uno de ellos, de forma breve y concreta, pero no omitir ninguno de los integrantes del grupo o de los emprendedores como tal. Y tratar de que dentro de esa misma presentación no se utilicen muchos tecnicismos. Si bien hay que utilizarlos, y de pronto por el mismo tipo de negocio o por el mismo tema que se esté presentando, es necesario utilizar los tecnicismos. Entre más simple y más clara sea la presentación y en un lenguaje no tan, digamos, coloquial, pero no tan técnico tampoco, sino de pronto un mix entre ambos que permita ese dinamismo y esa interacción entre
tanto los que están haciendo la exposición como los demás que están recibiendo la información, pues hace mucho más amena la información e incluso la hace mucho más entendible. ¿Claros hasta allí, compañeros? Sí, señor. Profe, claro. Muy bien. Hasta aquí llega la información que nos entrega el módulo. Hasta aquí llega la información de contenidos como tal que tendremos en cuenta para este segundo parcial que vamos a habilitar en unos momentos. Y que ustedes obviamente podrán desarrollar, como les había dicho hace un rato o al inicio de esta sesión, con una disponibilidad hasta el día 11 de abril, domingo 11 de abril, hasta medianoche, teniendo en cuenta que es un solo intento y que dicho intento tiene un tiempo establecido. ¿Tienen alguna otra inquietud con relación a los temas de módulo, a los contenidos entregados, a esta última parte del pitch deck que logramos evidenciar el día de hoy? Por mi parte, no, profe. Por este lado está claro, profe. Ok, Claro. muy bien, compañeros. Vamos a tocar otros temas que nos quedan aquí pendientes, con el ánimo de abarcar obviamente todo lo que tenemos planteado para hoy. Y una vez finalicemos esta parte, pues ya estaremos dando paso a la habilitación del parcial. Quienes quieran comenzarlo a desarrollar el día de hoy, pues lo podrán hacer. Si no, la disponibilidad se mantendrá tal como se los he venido diciendo. Vamos entonces a hablar, teníamos por aquí en plataforma, finalizamos ya las alternativas de financiación, hablamos del pitch deck. Ahora vamos a hablar un poco de esas pautas para el informe gerencial o ejecutivo. Informe gerencial o ejecutivo que será el complemento de las presentaciones de cada uno de los grupos, que de igual forma será tenido en cuenta para cada uno de los integrantes del grupo. Es decir, no se debe entregar un informe por cada uno de los estudiantes. Si tenemos entonces los grupos, permítanme, me ubico aquí con los grupos nuevamente, con la información de los grupos. Si tenemos entonces los grupos, grupo 1, Carlos Calderón, Marlon Hidárraga, Carlos Hurtado y Sandra Herrera, quienes harán la presentación, la sesión número 8 de su emprendimiento, el informe gerencial ejecutivo será para el grupo. Uno de los 4 integrantes subirá el documento al espacio que se dejará allí establecido en plataforma y obviamente aplicará para los 4 estudiantes, 2, 3, los que hagan parte de cada uno de los grupos. ¿Sí? Para que tengamos eso claro también. Ahora, las pautas para dicho informe. Primero, y creo que ya se los había dicho en una de las sesiones, el informe como tal, ese documento que cada uno de los grupos dejará allí en plataforma, no será un documento de más de 2 hojas de contenido. ¿Correcto? 2 hojas es suficiente para entregar la información, y esto ya hace parte de las pautas, información relevante, concreta y puntual de lo que ustedes quieren dar a conocer o quieren que se conozca de esa idea de negocio. Me explico. Normalmente cuando vamos a hacer una presentación de un proyecto, en este caso de una idea de negocio, de una mejora, en fin, cuando vamos a hacer una presentación ante un grupo de ejecutivos, directores, gerentes o incluso inversores, lo primero que hacemos o lo primero que hace el grupo de expositores, facilitadores, es entregar un pequeño informe, entregar un pequeño informe que permita entonces a ese grupo de, en este caso, inversores o grupo de gerentes o grupo de ejecutivos,
identificar un poco o contextualizarlos un poco de lo que se les va a hablar. Nosotros vamos a hacer el ejercicio un poco al revés. Primero vamos a hacer la presentación y luego vamos a entregar el informe, ¿sí? Pero esto es con el ánimo de ¿qué? Con el ánimo de que podamos identificar cada uno de los grupos cómo logra sintetizar la información que están entregando en esa presentación y hasta dónde logran identificar también qué puntos son realmente relevantes para que el auditorio o los inversionistas o los gerentes o los directivos conozcan, ¿sí? Y se contextualicen de esa información que se les va a entregar. Entonces, por eso les digo que ese informe que estarán entregando en esa última sesión no tendrá una extensión más allá o no deberá tener una extensión más allá de 2 hojas de contenido, ¿sí? Porque ya la información gruesa como tal de su idea de negocio, de su emprendimiento, será entregada en la presentación, en la cual tendremos máximo 20 minutos o tendrá cada uno de los grupos máximo 20 minutos para informarnos y entregarnos o vendernos esa propuesta de valor, ese diferenciador, esa innovación de la que ya hemos venido hablando en cada una de las sesiones anteriores. Estos puntos relevantes, muchachos, dentro de ese informe son completamente autónomos, ¿sí? Yo no les puedo decir qué es lo relevante de su negocio o de su idea de negocio. No, ustedes son los que conocen y los que determinarán qué es lo más relevante de su idea de negocio y qué es lo que debe quedar allí plasmado. Sí, hay unos puntos importantes, obviamente. No me van a presentar un informe sin tener un título como tal o por lo menos el nombre del emprendimiento. Hay que incluirlo, ¿no es cierto? Y dicho informe puede estar incluso, alguno de los grupos podría decirme, incluso nuestras 2 hojas incluyen un membrete ya de empresa o de idea de negocio e incluir allí en esas hojas el membrete de cada uno de los nombres de su idea de negocio. Completamente válido. Ustedes son libres en esa parte porque ustedes siguen vendiendo su idea de negocio. Siguen vendiendo esa propuesta de valor. Aun cuando estén entregando el informe, allí están haciendo la venta de su idea de negocio. Están vendiendo por eso que han trabajado tanto durante estas 8 semanas. Entonces, ténganlo muy en cuenta. La relevancia la dan ustedes mismos. Eso sí, no van a omitir información importante dentro de el mismo contexto de la idea de negocio. ¿Sí? Si vamos a entregar el informe gerencial, no podríamos omitir, muchachos, cuál es el diferenciador o cuál es el valor agregado de mi idea de negocio. Necesariamente eso va a tener que estar dentro de ese informe. Esto para que vayan como identificando un poco lo realmente relevante, que vuelvo y lo repito, eso lo da cada uno de ustedes en su grupo, pero que como mínimo debe estar en ese informe, que va a tener una extensión, perdón, de máximo 2 hojas. No sé si tengan alguna inquietud hasta allí, muchachos, si soy claro en esa parte. Sí, profe. Profe, no sé, yo creo que en algún momento se hizo esa pregunta, pero digamos que tenemos una especie de estructura para seguir o simplemente nosotros mismos, digamos, elegimos cómo presentar ese formato o proyecto en sí. Mira, como tal, una estructura o un punto a punto para el informe no lo tenemos. ¿Qué les recomiendo yo en cuanto a la estructura de ese informe? Tenemos 2 herramientas. Uno, los puntos del pitch deck. A ver, de estos 12 puntos, ¿qué es lo más relevante que yo debería entregar en el informe? Es una opción que ustedes pueden tomar como estructura, no hay ningún problema. ¿O qué también les podría recomendar yo que tengan en cuenta? Las pautas que ya hemos dado
y los lienzos que hemos propuesto para trabajar, que cada uno de ellos tiene 9 bloques, y en esos 9 bloques yo puedo identificar, bueno, de estos 9 bloques, ¿qué es lo más relevante? Ah, todos los bloques son relevantes, listo. ¿Qué información es completamente relevante de cada uno de los bloques? Y eso lo incluyo en el informe. No sé si de pronto con eso te estaría de pronto un poco dando la respuesta que esperarías allí en cuanto a la estructura como tal. Sí, profe, sí, realmente ahí tenemos ya como más de dónde apoyarnos también, porque pues digamos que la información la tenemos toda, ¿cierto? Pero entonces es ya como tener una estructura al momento de presentarla o de generar la venta de la idea en sí. Es correcto, y lo que no quiero coartar allí con la entrega de una estructura que deban de seguir es esa posibilidad de que ustedes mismos continúen siendo creativos con el informe que van a entregar, ¿sí? Porque si estamos hablando dentro de lo que ha sido todo este panorama de la innovación y del diferenciador y del valor agregado, estamos hablando constantemente de creatividad y de innovación, pues la idea es que ustedes sigan trabajando en ese mismo sentido y no se sientan coartados allí en ese informe. Entonces debo de seguir esta estructura, y si me salgo de este parámetro, entonces estoy incumpliendo o estoy dejando de, o estoy aumentando esto. No. La limitante allí es que el informe, la única limitante que tenemos es que el informe no debería superar las 2 hojas de contenido, ¿sí? Y ya allí ustedes siéntanse libres en generar la estructura y en generar la información que para cada uno de los grupos es completamente relevante dentro de su idea de negocio. Profe, este informe ejecutivo lo podríamos hacer como a manera de brochure. Sí, también. Es completamente libre. Si el brochure me entrega a mí la información relevante que yo debería conocer, pongámonos en el contexto que les decía hace un momento, de que cuando yo lo voy a contextualizar a ese grupo de gerentes, ejecutivos o inversores, la idea que les voy a presentar, si en ese brochure está indicado todo eso, completamente válido. ¿Sí? Y allí estamos generando algo diferente, creativo, y sigue estando dentro del mismo enfoque del informe gerencial o ejecutivo. Listo, profe, gracias. Ok, Marlon, por aquí está pasando el coordinador académico, dándonos un saludo en el chat. No sé si de pronto el compañero John Edison nos quiere dar un saludo a través del audio. Colega, ¿cómo estás? No, un saludo muy especial para todos. Estamos acá, como siempre, generando el proceso de acompañamiento académico, atentos a toda la operación día a día. Cualquier cosa que necesiten, estaré acá muy atento, colega. Adelante con el hilo discursivo de la tutoría. Ok, Master, muchísimas gracias allí por el seguimiento y por el acompañamiento aquí con los compañeros. No sé si de pronto alguno de los compañeros del grupo de seminario quiera aprovechar o tenga alguna inquietud, duda, pregunta, que de pronto desde la coordinación académica requieran alguna información en este momento, para aprovechar aquí la presencia del coordinador académico. Profe, yo sí. Paula, claro, aprovechemos aquí la presencia del coordinador. Profe John, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Profe, bien, sino que precisamente anoche le escribí porque tenemos dudas sobre las pruebas, a ver si la universidad nos informa a nosotros o nosotros debemos hacer como esa inscripción o estar nosotros pendientes de eso o hacer esa inscripción independiente, o la universidad, digamos, nos avisan, nos apoyan, vea, tiene que presentarlas, pagar tal día antes de, o eso, esa era la duda que tenía. Hola, excelente pregunta. Aprovecho entonces para darle una respuesta a todo el grupo. La universidad simplemente cumple un papel de informar a los estudiantes cuando estas pruebas están ya vigentes para que ustedes se puedan inscribir. Este proceso está directamente relacionado con las funciones de nuestro departamento de registro y control. Les voy a dejar, pronto termine mi intervención, los datos por acá por el chat de la plataforma para que averigüen de primera mano cómo están las fechas en cuanto a la presentación de las pruebas. A ver, entonces la respuesta, Paula, es: la universidad simplemente
es como un garante que les va mostrando a ustedes la información, pero el desarrollo de todas estas pruebas y el cronograma oficial responde al ICFEX como tal. La universidad simplemente cumple funciones de mediadora. Ahora, en cuanto al rol del estudiante, es muy importante que ustedes estén buscando siempre información primero directamente con la universidad, con el departamento directamente encargado del proceso como es registro y control. También no está de más que ustedes también se empoderen del proceso y que de la página del IFES también puedan ver la convocatoria oficial. Listo, profe, muchas gracias. Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias al coordinador académico por la intervención. Allí nos está dejando en el chat la información de contacto para quienes requieran entonces ampliar un poco más la información acerca de las pruebas saber y todo lo que tiene que ver con esta situación, que además es requisito también para ustedes con respecto a lo que es la opción de grado, entonces para que lo tengan bien presente. Profe, buenas noches. Don Luis, cuéntanos, ¿alguna consulta para la coordinación? No, para usted, profe. Ok, perfecto. Es Cuéntame, que, Luis. o sea, me refiero a los puntos, o sea, los más relevantes para el informe en Word, pues Sí, señor. no importa si son 2, 3 o 4 puntos nomás, los que se tomen en cuenta ahí para resaltar pues lo que va a hacer todo el informe en PowerPoint. ¿Cierto? Ok, te entiendo la consulta, Luis, con relación a, bueno, podríamos decir o podríamos tener un informe de X grupo, dependiendo de que sea el tuyo o cualquier grupo, que incluya solamente 4 o 5 puntos que ese grupo consideró relevantes dentro de la idea de negocio. Sí, correcto, profe. Ok, vuelvo y lo repito. La relevancia como tal la da cada uno de los grupos. ¿Qué es lo importante? Que dentro de esos 4 o 5 puntos, quien vaya a leer ese informe logre identificar hacia dónde apunta esa idea de negocio y qué es lo relevante de la misma, ya sea su propuesta de valor diferenciadora, su enfoque de mercado en específico, que puede ser un mercado que esté completamente desatendido, su necesidad de suplir un requerimiento puntual de un mismo nicho de mercado. Allí esos puntos son completamente válidos y la relevancia, vuelvo y lo repito, la da cada uno de los grupos. ¿Qué es lo importante? Que dentro de esos 2, 3, 10, 12, X cantidad de puntos que cada uno de los grupos va a incluir en el informe, que no deberá tener una extensión de más de 2 hojas, pues se logra identificar precisamente la relevancia de esa idea de negocio. Listo, profe, muy amable. Profe, y en cuanto a las métricas que uno pudiera hacer, digamos, en una forma no tangible, porque realmente pues con esta situación de la pandemia uno no puede salir y de pronto hacer esas, como hacer una encuesta útil, digamos, pues porque pues el trabajo de Michelle y yo es sobre una aplicación de salud y entonces Sí. pues viendo, o sea, que del punto de vista de salud, uno no puede salir a hacer esas encuestas y decir uno pues, digamos, se hace y entonces ahí dentro de esa métrica uno ahí cómo actuaría. Allí la sugerencia, Luis, y también para Michelle, creo que lo habíamos hablado en uno de los avances, si mal no recuerdo, es que, por ejemplo, en esas métricas, recordemos que, primero que todo, tenemos un producto mínimo viable, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Dentro de ese producto mínimo viable y de esa opción de producto, ustedes tienen una aplicación. Dicha aplicación tiene unas herramientas que ustedes ya también han ido trabajando. Dentro de esas herramientas, ustedes pueden entonces incluir la parte de métricas. Don Luis decía, es que podríamos hacer unas encuestas, pero
por la situación actual y demás, y que además tenemos el enfoque hacia el sector salud, pues se nos complica un poco hacerlo de forma presencial. Ok, la herramienta como tal, la solución que ustedes están dando, esa aplicación, les puede generar también la métrica a través de alguna herramienta de encuestas que se incluya allí en ese desarrollo, o de preguntas que ustedes o que la misma aplicación le haga a los usuarios al momento de la utilización de dicha aplicación. Y allí se comienza a generar información que me va entonces a determinar a mí las métricas que yo podré comenzar a analizar para luego, a través de ese análisis de esa data, de esa gran cantidad de datos, yo pueda tomar algunas decisiones con relación a los posibles cambios o posibles innovaciones que necesite mi aplicación. Recordemos que la característica de la aplicación o de las startups o de estas ideas de emprendimiento o empresas emergentes es que estén en constante evolución o en constante innovación. Y eso lo determina es el mismo mercado. ¿Y cómo sé yo que el mercado necesita un cambio? A través de esas preguntas, de esas encuestas, de esas métricas. Entonces, don Luis, para solucionar esa parte, yo les recomendaría incluyan dentro de su propuesta y que logremos evidenciarlo o validarlo al momento de que estén haciendo la presentación, de que las métricas y la información, toda esa data se va a obtener a través de, y ya ustedes desarrollarán esa parte. ¿Sí me hice entender allí, don Luis? Perfecto, profe. Le agradezco mucho esa información, ha sido muy útil. Perfecto. ¿Alguien más, compañeros, tiene alguna inquietud con respecto a lo que sería esas pautas para ese informe gerencial o informe ejecutivo que estaríamos recibiendo después de las presentaciones que cada uno de los grupos realizará en la última sesión? No, pero está claro ahí, lo informado. Ok, vamos claros hasta ahí entonces. Muy bien. Tenemos entonces desarrollo de lo correspondiente a los temas para el día de hoy, alternativas de financiación, queda claro entonces la información, todo lo relacionado con el pitch deck y las consideraciones a tener en cuenta, esos 12 puntos que vimos allí dentro del módulo y que estarán relacionados con su presentación también o la presentación de cada uno de los grupos. Consideraciones para la entrega del informe final en la sesión número 8. Habilitaremos ese espacio dentro de la plataforma donde cada uno de los grupos entonces dejará el documento. También daremos un par de días allí de disponibilidad para que se logre entregar este documento en la plataforma. Y obviamente pues en la última sesión estaremos haciendo toda la recepción de las presentaciones e información, además de la socialización y entrega de observaciones puntuales para cada uno de los grupos y sus ideas de emprendimiento, que ya pues varias de las observaciones las hemos realizado durante las evidencias de cada uno de los avances que hemos trabajado durante cada una de las sesiones anteriores. Estaríamos entonces, compañeros, vuelvo y lo repito, dando finalización a los contenidos de módulo y en este momento entonces podríamos hablar de la disponibilidad del segundo parcial, con el cual entonces podríamos dejar habilitado en este momento para que cada uno de ustedes comience a hacer el desarrollo correspondiente. Estaré muy pendiente a través de nuestro grupo de WhatsApp, o si lo prefieren dejamos aquí habilitada la sesión. Creería yo que pues, es mucho más o menos estresante y más recomendable pues que se enfoquen directamente en el parcial, y si tienen alguna duda o inquietud lo podríamos trabajar a través del grupo de WhatsApp. De igual forma recordemos pues que hay una disponibilidad ya informada y que de igual forma pues el parcial ya ustedes tienen el manejo como tal del cuestionario, es muy similar al
primer parcial que ya cada uno de ustedes desarrolló. Recordemos que está enfocado en los temas que hemos entregado con base en lo que nos dicta el módulo de seminario de grado. Y pues no sé si en este momento tendrían alguna inquietud puntual con respecto al desarrollo del parcial, para ya entonces dar paso a lo que es el proceso de habilitación, compañeros. No, pero por este lado estamos bien. Si quieres lo podemos habilitar de una vez. Profe, ¿para empezarlo de una vez nosotros o qué? Pues es una opción, es una opción. Recordemos que tenemos una disponibilidad allí con la cual siempre trabajamos, o pues hemos trabajado los parciales, por lo menos en mi caso. Ya ustedes determinarán la posibilidad de presentarlo de forma inmediata o si van a acceder a la disponibilidad que se tiene para el parcial. Profe, yo sí lo haría otro día. Dice que hasta el 11, ¿cierto? Tenemos como plazo para realizarlo, hasta el domingo. Correcto. Entonces yo lo estaría desarrollando por ahí tipo sábado, si Dios permite. Listo, sí, yo entiendo que hay algunas personas que incluso están todavía en su jornada laboral o tienen alguna situación de conectividad en este momento, como ya me lo han informado previamente, entonces por eso se deja allí como esa opción de disponibilidad. Regálenme un segundo por aquí que tengo un compañero que me está escribiendo por el interno. Permítanme un minutico, yo doy una respuesta aquí al compañero Néstor que me estaba escribiendo. Regálenme un segundo, por favor. Ok, compañeros, ya estoy nuevamente con ustedes. Compañero Néstor allí tiene unos problemas de conectividad y lastimosamente no ha podido conectarse el día de hoy a la sesión. Ya le dimos allí respuesta para que tenga en cuenta qué debe hacer. Entonces, muchachos, como les decía, vamos a proceder entonces a habilitar el parcial. Ya ustedes entrarán en consideración de si lo pueden realizar en este momento o se tomarán el tiempo acorde a la disponibilidad que tenemos para desarrollar el cuestionario. Vuelvo y reitero las consideraciones. Si en este momento consideran que de pronto no tienen una muy buena conexión, tienen algo más para hacer en este momento de pronto y quieren tener un buen tiempo para sentarse, tener las herramientas disponibles, la información y demás para poder desarrollar el parcial, no hay ningún problema. La disponibilidad está hasta el 11 de abril, medianoche, y allí ustedes determinarán en qué momento lo pueden presentar sin ningún inconveniente.
¿Listo, compañeros? Listo, profe, gracias. Pues sí, yo sí prefiero Chao, profe. mirar a ver si lo resuelvo una vez. Después me Listo. pasa lo de la otra vez. Listo, compañeros. De igual forma, si alguno durante el desarrollo decide pues desarrollarlo en ese momento y tiene algún inconveniente, ahí estamos pendientes en el WhatsApp de pronto si tienen alguna inquietud. No hay problema y me hacen allí la observación o me hacen la pregunta. Así entonces, muchachos, podríamos estar dando por terminada la sesión del día de hoy, nuestra séptima sesión, donde logramos entregar los contenidos pendientes del módulo, entregamos las consideraciones para ese informe ejecutivo que vamos a habilitar también en esa última sesión. Nos estaremos entonces viendo y escuchando la próxima semana con nuestra última sesión de cierre, sesión final para este módulo de seminario de grado. Y una vez vayamos entonces también actualizando las notas, pues estaré dejando la información en los sistemas de la universidad para que también ustedes la puedan evidenciar y les estaré informando a través de nuestros canales de comunicación. Entonces ya en unos 5 minutos quedará habilitado el segundo parcial. Y una vez quede también disponible el video de esta sesión, pues como siempre les estaré informando a través de correo electrónico, así como también la disponibilidad de la información para la última sesión. Les agradezco a todos la asistencia el día de hoy, la participación como siempre, esperando que los temas hayan quedado bien entregados. Y si tienen alguna observación adicional, pues ya saben, los canales de comunicación siguen estando disponibles. Muchas gracias a todos. Espero que tengan un muy buen resto de noche y un muy buen resto de semana. Listo, profe, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, profe. Ok, a ustedes, compañeros, muchas gracias.